Antes de la guerra, la mujer estaba relevada a labores domésticas y su principal función consistía en acompañar al hombre en los compromisos sociales. En la revolución industrial significó un retroceso laboral para ellas que participaban en la elaboración artesanal. La fábrica excluyó a la mujer, sobre todo a la casada, que quedó al cuidado de los niños y de la casa. Y durante la guerra provocó que las industrias perdieran obreros y que las mujeres obtuvieron una responsabilidad que antes no se les daba. Y Francia aprobó una ley en 1915 que estableció un salario mínimo para las mujeres que trabajaban. Fin de la Primera Guerra Mundial. La guerra otorgó a las mujeres un nuevo papel en la sociedad. Para colaborar con el esfuerzo bélico, se les permitió y hasta se les animó a trabajar en las fábricas, en el campo, en los hospitales y en la conducción de tranvías, entre otras actividades. Al final del conflicto, las mujeres constituían el 35% del personal industrial de Alemania y Gran Bretaña. Su incorporación al mundo laboral contribuyó a aumentar su responsabilidad e independencia. Ello hizo conscientes a las mujeres de que poseían las mismas capacidades, pero no los mismos derechos que los hombres. A continuación, se mostrará un montaje fotográfico con imágenes de la época donde se puede descubrir los trabajos sociales que caracterizaron a la mujer en esta época. El final de la Primera Guerra Mundial supuso un cambio definitivo. Las pérdidas humanas o el regreso de soldados cuya capacidad de trabajo era ya nula permitieron que esta puerta ya no se cerrara. Las mujeres asumieron puestos que muchos hombres no querían, demostrando su capacidad laboral. Además, la lucha por sus derechos sigue creciendo, convirtiéndose en una realidad que la clase política no puede evitar. Poco a poco, las principales democracias instauran el sufragio universal, algo que supone un avance fundamental. El gobierno francés aprobó una ley en julio de 1920 donde se estableció un salario mínimo para las mujeres que trabajaban en la industria textil, sector que había crecido de manera espectacular. Dada la necesidad de uniformes militares, después de 1919 el gobierno decretó que los hombres y las mujeres deberían recibir paga por pieza trabajada. A pesar del notable incremento de salarios de las mujeres, el resultado de las regulaciones gubernamentales a finales de la guerra, la remuneración de las obreras industriales todavía no era igual que la de los obreros. En Gran Bretaña, las autoridades ignoraron los argumentos de los grupos femeniles y atendieron a la proclamada necesidad de devolver a los hombres a su rol apropiado de poder económico, aferrándose a la noción de que los beneficios debían derivar exclusivamente del esposo. Mientras que en Alemania y Rusia, por el contrario, las mujeres adquirieron un estatus igual, aunque en la práctica no siempre se respetaba el principio. Las actitudes divididas acerca del valor de la labor femenina que alimentaron esos debates siguen vivas hoy. Estas nuevas actividades tuvieron su repercusión en otros aspectos de la vida de las mujeres, como por ejemplo en su indumentaria. Adoptaron prendas como los pantalones o las chaquetas, hasta entonces limitadas al armario masculino, buscando comodidad y funcionalidad con preferencia sobre los criterios meramente estéticos o seductores. El cambio más importante se produjo en la mentalidad de las sociedades europeas. Se empezó a admitir que las mujeres podrían desarrollar tareas hasta el momento asignadas a los hombres en exclusiva y desempeñar funciones con eficacia y competencia. En contrapartida, esta participación activa femenina en la vida social tendía a considerarse como una situación temporal o de emergencia, mientras la guerra durase, porque la opinión general era que su lugar natural estaba en su casa, cuidando a los suyos, sin olvidar el hecho de que por ser mujeres, los salarios eran siempre inferiores al de los hombres. La incorporación de la mujer al mercado laboral alcanza unas cifras
nunca vistas hasta el momento. Entre Francia y Gran Bretaña, más de 1,5 millones de mujeres trabajaron en fábricas de armamento, mientras en Alemania, el 38% de la fábrica bélica Krupp estaba compuesto por mujeres en 1918. La guerra obligó al hecho de que las mujeres comenzaran a desempeñar un rol más importante. La formidable movilización realizada por los países beligerantes convirtió a la mujer en la primera fuerza de la retaguardia. Fueron más del 90% del personal de muchos hospitales y fueron también policías, oficinistas, empleadas en los medios de comunicación, taquilleras y conductoras de metro y autobús, y sobre todo, obreras en las fábricas. Pero fue en el campo donde su trabajo resultó fundamental para la supervivencia de todos. Su decisiva participación en la guerra les ganó un extraordinario avance en la conquista de la igualdad de derechos. El liberalismo de la mujer se produciría con la del proletariado, pero para ello debe estar plenamente integrada en el modo de producción capitalista. En el siglo XX, el fascismo fue una ideología que dominó durante los años 20 al 40. El fascismo redujo a la mujer a la condición de cosa. Por lo tanto, los avances logrados en una primera instancia prácticamente desaparecen. Será después de la Segunda Guerra Mundial que la mujer adquiera protagonismo y no después de la primera. Las mujeres en la Primera Guerra Mundial fueron movilizadas en números sin precedentes en todo el mundo. La gran mayoría de estas mujeres fueron reclutadas a la fuerza a trabajar en fábricas de municiones, ampliando en gran medida el trabajo civil para sustituir a los hombres reclutados. Fue así entonces que la Primera Guerra Mundial trajo consigo los primeros conceptos modernos sobre la mujer y la sociedad. La aparición por primera vez en la historia de Europa de una sociedad mixta. Las féminas ocuparon los sillones de los varones y pudieron mantener una vida pública y privada que favoreció su desarrollo personal y profesional. Asimismo, rompió con las costumbres de la época. Provocó cambios sustanciales en las relaciones familiares y maritales, y hasta cambios estéticos que surgieron impulsando su emancipación.